Hola, ¿sabías que podemos emplear el método jurídico con el cine clásico? Un claro ejemplo es la película Anatomía de un asesinato, en el cual se estrenó en 1959 y fue nominada en los premios Oscar. Pero, ¿de qué trata la película? La película trata sobre el caso de Frederick Magnum, acusado de matar a Barney King, por el motivo de que su esposa fue abusado por la persona atacada. En este caso, el abogado Paul Bidler va a su defensa del teniente, en el cual tiene que afrontar temas éticos, jurídicos y además afrontar en ese tiempo lo que era el tabú sobre el tema de casos de abusos. Pero, ¿cuáles son los hechos del caso? Bueno, en lo siguiente, empecemos por el verano de 1959. El teniente, junto a su esposa Laura, van a un pequeño pueblo de Michigan, en el cual deciden quedarse. Entonces Laura, en una de esas noches, decidió ir a un bar del pueblo, en el cual se encuentra con Barney King, dueño de cierto local. Entonces, por los testimonios de la esposa Laura, Barney King abusa sexualmente de ella. Ella, después de pocas horas, le cuenta a su esposo lo ocurrido. Su esposo, a tranquilizarla en su casa con una botella de whisky y lo demás, decide ir a enfrentar al abusador, en el cual, en pleno enfrentamiento, le proporciona 5 disparos de plomo a Barney King, en el cual es una muerte inmediata. Entonces, en el transcurso de los hechos, la policía captura al teniente, y el teniente opta por la defensa, en este caso Paul Bidler, un abogado del cierto pueblo. El caso se complica, ya que Bidler no cuenta más que otra prueba que la versión de los hechos de Laura y la versión de los hechos del teniente, mientras que la otra parte defensora de la víctima, en este caso Bidler, tenía las pruebas de médicas, tenía las pruebas de más testimonios, de testigos y así. Entonces Bidler opta por la opción de que su representante, el teniente, actuó por un impulso que lo cegó prácticamente de ira y no actuaba en su 100% de conciencia. Es decir, en la película nos presenta una jurisprudencia de que toda persona que esté sometida al acto de impulso no se debe poner una condena penal. Entonces, el caso concluye de que el tribunal decide dar su veredicto, en el cual se dicta que el teniente es inocente, por el motivo de que actuó bajo ese impulso. Entonces, la película cierra cuando Bidler va a reclamar su pago. Pero, ¿qué pasa? El teniente con su esposa se van del pueblo sin pagarle porque le dio otro impulso. Prosiguiendo con la tercera parte de la pregunta, en base a cuál sería el problema principal, el problema secundario, la hipótesis general y la hipótesis secundaria. En este caso, el teniente Frederick Magnum es acusado de asesinato y se encuentra arrestado. Ese sería el problema principal. El problema secundario es que Laura, la esposa de Frederick Magnum, fue abusada sexualmente de Barney Will, según el testimonio de ella. La hipótesis principal que plantea el abogado para la defensa de Frederick Magnum es que él realizó el asesinato, pero sin encontrarse en las facultades mentales para asesinarlo. Dicho comportamiento luego es llamado como impulso irresistible. La hipótesis secundaria que se plantea el abogado es que Barney Quill pudo haber asesinado a Frederick Magnum, así que este último actuó en su defensa. Ahora la parte más interesante del caso, que es la comparación de pruebas en la parte acusatoria y de inocencia. Primeramente tenemos el testimonio. En la parte acusatoria se destaca de que Laura tenía un comportamiento poco usual de una víctima de violencia sexual. Es decir, Laura era coqueta y se deja resaltar en la película, cosa que usaron a su favor la parte defensora de la víctima, que en este caso es Barney King. Mientras que en la parte del abogado, para demostrar su inocencia, se presenta de que el testimonio de Laura no se detectó alguna mentira ante la prueba del detector de mentiras, mientras que el teniente, también su versión de los hechos tenía coherencia con la de Laura, es decir, ambos estaban en shock y por tema de el teniente actuó por impulso. Ahora,
Con las pericias médicas se presenta la parte acusatoria de que la víctima falleció por los 5 disparos de plomo ocasionados por el teniente, mientras que la parte de inocencia del teniente se presenta de que Laura presentaba heridas físicas e incluso biológicas, es decir, desgarro en sus partes íntimas. Ahora, tenemos también el testimonio de testigos expertos, en el cual la parte acusatoria se presenta que el teniente no debió haber usado por ningún motivo el tema de asesinar a alguien más por venganza, mientras que la parte de inocencia se destaca y se resalta la parte de que él actuó por un impulso, es decir, por temas de presión, por temas incluso de shock, el teniente llegó a actuar de esa manera por un impulso irresistible. Ahora vamos con las pruebas de materiales. La prueba de la parte acusatoria es la fotografía del cuerpo y la vestimenta de la víctima, mientras que de la inocencia se presenta de que Laura fue una víctima de violencia sexual. Ahora, en el comportamiento posterior a ese crimen, se presenta de que Laura seguía saliendo a fiestas, mientras que la parte de inocencia, Laura además iba a visitar a su esposo, es decir, se rescata de que Laura sí era una víctima. Ante la quinta pregunta sobre cuáles han sido los argumentos utilizados por el abogado para defender al acusado, es, en primer lugar, el estado mental en el cual se encontraba el acusado al momento de realizar el hecho. Quiere decir que no actuó con su plena conciencia o deliberación, es decir, se encontraba bajo una emoción patológica que luego denominan jurídicamente como impulso irresistible. Este argumento fue respaldado porque también se dio una provocación inmediata. Quiere decir que para que la persona realice este acto, tuvo que haber recibido una información de gran impacto. En este caso, recibió una información sobre la violación de su esposa, el estado en el que se encontraba su esposa. Eso ayudó a que él realizara este acto de asesinato. Entonces, esta hilación que hizo el abogado, porque en un principio solo había sido mencionado el caso como un caso de asesinato, más no de violación, la forma en cómo él persuade e involucra el tema de la violación es una estrategia que utilizó el abogado para poder mencionar el por qué actuó de tal forma el acusado. En la pregunta 6 nos pide realizar un análisis de razonamiento jurídico a cada uno de los miembros del jurado, del fiscal y de la defensa. Los miembros del jurado usan un razonamiento inductivo al analizar evidencias y testimonios sobre la violación, sobre el estado emocional de Manning y el asesinato. También aplican el razonamiento dialéctico al debatir sobre la credibilidad de Laura y la justificación del actuar de Manning. En lo fiscal aplican el razonamiento deductivo, partiendo de la norma penal que define el homicidio. Afirma también que fue un acto premeditado y no justificado. Finalmente, en la defensa, Biegler emplea un razonamiento dialéctico para contradecir al fiscal y generar una duda razonable. Además, usa un razonamiento analógico al citar precedentes donde el impulso irresistible reduce la responsabilidad penal, buscando eximir a Manning. En la pregunta 7 nos piden identificar qué tipo de razonamiento jurídico es el que realizan los miembros del jurado en sus intervenciones en el caso, lo cual fueron 4, encontré 4, siendo uno de ellos el inductivo, el deductivo, el dialéctico y el analógico. En el inductivo, algunos jurados realizan pruebas y testimonios para llegar a una conclusión general sobre la culpabilidad o inocencia de Manning. En el deductivo, otros aplican normas legales y principios penales del caso concreto, evaluando si este fue un homicidio justificado o no. En el dialéctico, durante el debate, confrontan distintos puntos de vista para resolver dudas y alcanzar un acuerdo en común. Finalmente, en el analógico, comparan el caso con precedentes legales y situaciones similares, apoyándose en el concepto del impulso irresistible. En la película Anatomía de un asesinato, vemos un caso que, si lo trasladamos al Perú, se conecta con varias normas importantes.
Primero, nuestra Constitución, que protege en el artículo 2, inciso 24, el derecho a la libertad y seguridad personales, lo que asegura el debido proceso. Además, el artículo 139 garantiza principios como la independencia e imparcialidad judicial, que son claves para un juicio justo. En el Código Penal encontramos el artículo 106, que regula el homicidio simple, pero sobre todo el artículo 109, que trata el homicidio por emoción violenta. Este último reduce la pena cuando alguien mata bajo un estado de arrebato provocado por una causa grave e injusta, como el caso del teniente Manion. También el artículo 20, inciso 1, reconoce que en ciertos estados emocionales extremos puede verse afectada la imputabilidad. Por su parte, el Código Procesal aporta principios como la inmediación, la contradicción y la libre valoración de la prueba. Todo esto demuestra que el caso se relaciona con figuras penales y derechos fundamentales que también forman parte de nuestro sistema jurídico. De Anatomía de un asesinato podemos rescatar 4 conclusiones muy valiosas. Primero, que los juicios rara vez son claros, porque los hechos suelen estar llenos de versiones contradictorias y dilemas éticos. Segundo, que la credibilidad de los testigos y la solidez de las pruebas son decisivas, lo cual se conecta directamente con el método jurídico unificado. Tercero, que resolver un caso no significa solo aplicar normas, sino también usar distintos tipos de razonamientos, inductivos, deductivos, analógicos y entre otros, tal como vemos en los argumentos de la defensa y del fiscal. Y por último, el número 4, que analizar esta película es un ejercicio práctico para entender cómo el método jurídico unificado nos ayuda a integrar hechos, normas y valores, fortaleciendo nuestra capacidad de análisis y de toma de decisiones en el ámbito jurídico real.